Cordial saludo para todos. Hoy estamos con el maestro Domingo Antonio Barraza Beleño, un gran personaje momposino, músico, al cual le debemos mucho en esta ciudad y queremos conversar con él sobre su vida musical, sobre su obra. Profesor, es algo grande y por eso estamos aquí con usted, profe. Por favor, díganos cómo aprendió usted la música, con quién, cuáles fueron sus estudios, por favor. Gracias, Miguel. Gracias por esta oportunidad para dar a conocer elementos que pasaron en la experiencia del trabajo musical que me propuse realizar. Tú sabes y el momposino sabe que yo no tengo título universitario de música, porque yo me gradué como licenciado en Matemáticas y Física en la Universidad Nacional de Bogotá. Pero de todos modos, Monpós la encontré como una escuela. Sí, los músicos veteranos eran los maestros y uno tenía que aprender de ellos. Inclusive, sin llegar a ser músico, muchas personas retuvieron en la memoria e interpretaban la música que escuchaban, interpretaban en sus oficios diferentes. Digamos, el carpintero silbaba los valses y los pasillos y las marchas, lo mismo que el albañil. Entonces yo encontré esa escuela. ¿Por qué? Porque es que Monpós era una escuela. Cuando yo crecí, Monpós era una escuela de música, en cada una de las manifestaciones que se daba. Al respecto de la labor que yo quise realizar, yo tengo una ascendencia musical, es decir, de personas de la cual viene algo de la genética mía, porque mi papá, el hermano de mi abuelo, era músico, Vicente Barraza Fonseca. Y inclusive nosotros en la banda ahorita, una de las obras de Vicente Barraza Fonseca, San Sebastián, es una marcha muy bonita. Y mi papá pues también se encontró de que me entregó, en mi información genética me entregó la ascendencia musical, porque me entregó el apellido Barraza con la afinidad musical y me entregó el apellido Villanueva. Entonces me entregó dos elementos, papá al concebirme a mí, me entregó dos elementos genéticos, o mejor, de influencia musical, Barraza y Villanueva, me entregaron los dos elementos. Sin embargo, mamá pues también tenía alguna referencia o de pronto alguna influencia musical porque cantaba muy bonito. Y mis familiares de tierra firme, algunos yo conocí tocando tambor, y para tocar tambor también hay que tener una ascendencia musical, o sea, tiene que tener un elemento musical que lleve a las personas a aprender eso. A mí me tocó una situación en particular que favoreció mi trabajo para hacerlo, y es quedar solo. Es decir, cuando tú quedas solo en algo y tienes que hacer eso en lo cual te sientes solo, busca la forma de buscar compañeros. Entonces, a mí me tocó hacer compañeros. ¿Por qué razón? Porque los valses, los pasillos, esos aires que se interpretaban, sobre todo cuando había una festividad religiosa, que en Monpós habían cantidades. Ahorita podemos ver que de las celebraciones religiosas de Monpós, la misa normal, pero procesiones son pocas, pero antes casi que Monpós tenía que una o dos procesiones cada mes. Sí, era bastante. Entonces, eso enriquecía la oportunidad de que los compositores hicieran elementos de su inspiración. Y hay veces que se daba el caso de que unas formas de cofradías
de determinado o en torno de la fiesta de determinado patrón o patrona, es decir, encomendaban a los maestros eso. Profe, una pregunta, discúlpeme. Usted tocó un punto importantísimo ahorita y es que usted hace referencia a que tuvo que hacer unos compañeros. En ese momento usted tiene que crear prácticamente una escuela, Sí, porque no había músicos para poder claro. crear esos compañeros, no había, había pues lo que usted dijo, que la gente silbaba las melodías, se le iban pasando de generación en generación, pero no había realmente una escuela de música y ahí es donde entra usted con esa gran idea. Profe, ¿en qué momento se le alumbró ese bombillo y usted dijo, voy a hacer esto? Bueno, mis compañeros, sobre todo en Semana Santa, que era. ¿Qué más, Álvaro? Mis compañeros, sobre todo en la mayor manifestación musical que hay en Monpós, que es Semana Santa, mis compañeros ya eran avanzados en edad, la gran mayoría. Y yo no vi en ese momento, digamos, cuando yo me integré, porque yo ese trabajo lo hice después que vine de la universidad, que trabajé en la secundaria, ya en mi profesión, ya graduado en la universidad. Entonces yo vi la necesidad esa de hacer mis compañeros. Otro elemento que tenía a mi favor era de que yo, al hacer un trabajo musical, con cualquier objetivo, fuera para de pronto una forma económica o lo que tenían que hacer mis compañeros, yo tenía algo a favor, de que yo no le iba a quitar el trabajo a nadie. ¿Por qué no le quitaba el trabajo a nadie? Porque yo no vivía de la música. Entonces eso me daba libertad. Correcto. Antes de eso, pues se presentaba el celo. ¿Sí? No enseño, acá en Monpós teníamos que los músicos eran músico carpintero, músico albañil, músico zapatero, músico sastre, músico agricultor. O sea que la música era un modus vivendi. Y eso no sucedía en mí. ¿Por qué? Porque yo tenía mi sueldo. Yo tenía un cargo fijo en el Ministerio de Educación, entonces eso me daba más libertad. Entonces por esa razón yo quise hacer ese trabajo y por eso en lo que tú me decías de que tenía que implementarlo en una institución, en una agrupación. Estando ya comenzando en el Colegio Pirillo en el año más o menos en el 77, que fue cuando ya encontré de que algunos músicos ya no estaban o ya no se sentían en condiciones de estar, digamos, haciendo parte de grupos musicales. Entonces yo, aprovechando que en el Colegio Pinillo donde yo trabajaba, habían salones que quedaban desocupados. Entonces me pareció lo más acertado era pedir que me prestaran un salón. Me prestaron un salón y abrí inscripciones para los muchachos o las muchachas que se quisieran ingresar. Y nosotros hacíamos clases netamente teóricas, netamente cantadas, cualquier cosa esa, pero sin instrumentos, porque en los otros salones había clases y nosotros no podíamos hacer bulla ahí. Entonces ya después de eso, entonces yo vi la necesidad de tener que trasladarme de ahí a otro lugar con los muchachos para hacerlo. Eso hubo una cantidad de jovencitos y de jovencitas que se inscribieron. Ya después desertaron porque usted sabe que en la cuestión de las artes, hay personas que se inician pero se dan cuenta que de pronto no tienen el potencial. Correcto. Y en ese sentido, pues afortunadamente hoy en día tengo la dicha de saber que alumnos que llegaron ahí, hoy en día son pensionados de la música. Profesionales de la música también. Sí, profesionales de la música. Creo que tú estás entre esos. Afortunadamente, gracias a Dios, profe, gracias a usted por eso. Pues sí, entonces era un trabajo que había que recuperar. Porque es que de todos modos en Monpós, acá de pronto decimos música momposina. ¿Sí? Exactamente música momposina no. Que sea de autores momposinos, puede ser una denominación acertada. Pero es música con
influencia europea, de corte europeo. Cuando te hablo de corte europeo, estoy hablando de valse, buenos días, valse y mazurcas. Valse y mazurca, y de pronto a nivel de otras nacionalidades, de pronto, a nivel de otras nacionalidades, de pronto se dan otros aires, ¿ya? Pero esencial, valse, mazurca, y otro elemento que se integraba también a esa clase de música fue la parte colombiana. Eso eran aires que se dan, aquí habían polcas, se daban polcas también, porque por la influencia de los elementos musicales que se iban trasladando a medida que iba avanzando la humanidad. Entonces, en ese caso, pues acá teníamos la situación de que la mayoría de las composiciones se escribían, o sea, iban dirigidas a ser interpretadas por vientos. Correcto. Acá tuvimos nosotros, por ejemplo, buenos pianistas, el caso de Horacio Tarcisio Rojas. Pero más de una vez, la música que interpretaba Tarcisio Rojas no era aquella en que se iba a exaltar la calidad de interpretación de un instrumento de viento, porque era que estaba hecha para piano. Para piano, era el instrumento principal. Exacto. Profe, entonces, otra pregunta para ir al tema que me gustaría también, que importante, es Añoranza Momposina, porque ese también es una creación suya, profe. Añoranza Momposina, ¿de dónde le nació? ¿Cómo hizo? A propósito, lo que hizo fue importante. Hizo primero a los compañeros músicos, los alumnos, los compañeros músicos, y ya viene Añoranza Momposina. Cuéntanos sobre eso. Bueno, Añoranza Momposina se da porque en Monpós se acostumbraba. Pequeño, pues debido a mi problema de mi pierna, mi hermanita me traía cargado, pero me venía a buscar la música, porque de la misa yo no entendía nada, porque todo eso era en latín. Correcto. Entonces de eso no entendía nada, yo venía por la música. Y en ese sentido, lo que corresponde a esa música, cuando se salía de misa, por decirte algo, había una misa en la novena de la Virgen del Carmen, por decirte algo. Al terminar la gente, al salir de las personas de la celebración religiosa, los músicos sonaban, pero sonaban pasillos, sonaban mazurca, sonaban pasodoble, sonaban los aires, los valses. Ahí no sonaban prácticamente porros, no sonaba porro. Monpós no era lugar de porro. Correcto. Porque cuando yo crecí no era lugar de porro. Escasamente, de pronto algún vallenato, pero no vallenato como el de ahora. Correcto. Sino que los muchachos generalmente, yo conocía a Alejo Durán en un patio. Y cuando uno oía en la casa a 2 cuadras, oía blum, entonces decía, uno llegaba y se daba cuenta que allá abajo, en un patio, estaba tocando Alejo Durán, imagínate. Inclusive yo me di cuenta una vez, a mí me dolió mucho, acá en Monpós me dolió mucho, porque la tendencia no era el vallenato. Una vez se presentó Alejo Durán en algo que estaban presentando como en un parque, y él se presentó, y la gente lo tomó como en forma indiferente. Es decir, un músico grandioso. Pero la situación se daba porque aquí no era. La cultura musical era otra. Exacto. El gusto musical. Es que la parranda de Monpós no se hacía con acordeón. Se hacía con vientos y cuerdas de triple, guitarra, y piano, flauta. Entonces, y no se interpretaban la música de Escalona, se interpretaban los valses, los pasillos, inclusive composiciones de autores momposinos que tenían letras. Sí, y entonces en ese sentido era muy distinto, el ambiente era muy diferente. Y sobre todo que era una música preponderante, porque inclusive se bailaba esa música. Tan es así que los primeros pobladores de lo que uno llama turco, ¿sabes que ellos no son turcos? Los apellidos de nuestros coterráneos, eso no es turco. Pero la gente le decía turco. Los gandur, Por eso, la gente le decía, eso eran como libaneses, algo así. Ajá. Y resulta de que
ellos, cuando colocaban esa música para bailar en una fiesta, por decir algo, ellos les tocaba o quedarse quietos o hacer cualquier movimiento. Inclusive en Mompox se organizaron academias donde los turcos pagaban la música para aprender a bailar. Bueno, que ese es un dato histórico Sí, importantísimo. y se llamaban academias, ¿ya? Ajá. Era Academia de baile. sobre todo antes de carnaval. Es decir, las academias era un lugar donde generalmente eran personas que venían del exterior y que se radicaron en Mompox, que querían participar del baile, y la única forma era aprender a bailar. Excelente, excelente. Realmente hemos aprendido mucho hoy, cosas que realmente no teníamos y que una vez se no considera importantes, pero realmente lo son. Profe, pasemos a la obra suya, además de lo que ya ha hecho hasta ahora, es obra musical escrita, llámese marcha, llámese pasillo, llámese como usted lo quiera llamar, la creación musical escrita suya, profe. Bueno, yo aprendí a ir distinguiendo las figuras musicales, las pausas, los escritos con los mayores. Y yo me iba fijando cómo se hacían. Habían cosas que no me las explicaban. ¿Por qué razón? Porque no tenía claridad. Sin embargo, cuando estuve en Bogotá estudiando matemáticas, me metí allí, me inscribí allí en algunas clases del conservatorio en la Universidad Nacional. Y ahí me dieron luces. ¿Por qué razón? Porque allá no solamente era lo que decía el profesor, sino que uno se metía a la biblioteca y ahí encontraba bastante información. Entonces, más o menos en algo de estudio al respecto, pues se me facilitó ya llevar al pentagrama y escribir las cosas. Y tenía que aprenderlo. ¿Por qué tenía que aprenderlo, Miguel? Porque resulta de que ellos tocaban, por ejemplo, un pasillo. Vamos a decirte algo, un nombre de pasillo, Perdón, de Sisto Vida y Chopereno. Ellos tocaban Perdón, esto es de Sisto Vida y Chopereno. Y resulta de que, ¿dónde encuentro eso? Si no, apréndeselo, así de sencillo, apréndaselo. No había nada que coger el papel. No, nada, no había ninguna clase de documento porque ya ellos se lo sabían y ellos no le dieron importancia o de pronto no se dieron cuenta de la trascendencia que tenía era guardar esos escritos. Muchos escritos se dañaron. Entonces yo me di a la tarea de tratar de ir tomando esos temas. Inclusive, tóqueme para ver cómo es. Bueno, pero cogía yo el saxofón, el clarinete y iba escribiendo. Y resulta de que en determinado momento, como yo no tenía eso, otras referencias eran músicos que en Barranquilla grabaron algunos casetes, porque era casete, no venía CD sino casete, que era una cintica larga, bueno. Y músicos hacían una forma como de parranda, eso era como parranda. Yo sé que ahí tenían que haber como un traguito, cualquier cosa de esa, pero ellos eran felices haciendo esa musiquita y a algunos se les ocurrió, vamos a grabar esto, y esto llegó a Mompox. Entonces yo me di cuenta que no solamente eran los temas que sonaban los músicos de acá, sino que habían músicos momposinos que vivían en Barranquilla, entre ellos, bueno, ahorita los nombres, había un señor que escribía la música, bueno, más tarde le puedo ilustrar. En la obra de Jesús Zapata Obregón, el doctor Jesús Zapata Obregón, en ese libro aparece Mompox y su cultura musical. Es una visión social, no es una visión de análisis musical, correcto, sino como social. Y ahí aparecen una serie de nombres de esas personas que que hacían esa música. Entonces yo me di cuenta de la importancia de eso porque en determinado momento, acá por ejemplo cuando uno iba a llevar una serenata, uno no tocaba, por ejemplo, acá escasamente se tocaba algo del autor de Pueblito Viejo o de pronto de algún tolimense, alguna cosita. Pero generalmente las serenatas eran valses, pasillos, de autores momposinos. Sí, señor. Entonces, yo tuve la oportunidad
de hacer algo de esa música con el profesor Jorge Abón y con el doctor Jesús Zapata. Y se nos ocurrió la idea alguna vez, de vamos a hacer un grupo. Hicimos un grupo, inclusive en ese grupo hubo oportunidad de llevar la música a otra parte. Y habían personas que tenían un cariño inmenso por esa música. ¿Por qué? Porque lo conectaban como un poco donde estuvieran. Es así como las marchas, digamos, sea francesa o sea cualquier cosa de origen francés, al músico lo identifica, inclusive lo pone a marchar, puede ser en agosto, allá en la parranda que hace en Tuna, y marcha en una mesa. Eso es amor por las cosas nuestras. Correcto. Eso no es ningún irrespeto, es un amor por las cosas nuestras. Es decir, a mí me pasó, eso me pasó a mí. Tocar con Rubén Miranda una marcha en el cumpleaños de un amigo, doctor Serrano, Marquito Serrano. ¿Estaban en qué ciudad? En Bogotá. En Bogotá. Y ese día llegamos allá a llevarle una felicitación al doctor Marquito Serrano. Y resulta de que esto que estoy haciendo lo referí en la Casa de la Cultura porque allí hicieron alguna grabación. Y resulta de que había como una pelea, algo así como de Pamela con alguien, Rocky Valdés con alguien, no recuerdo. Tocamos un poquito mientras llegó la pelea. Cuando llegó la pelea, tú sabes que el costeño se sentaba a ver la pelea. A disfrutar. Terminó la pelea, ganó el colombiano y nosotros seguimos con la serenata y la felicitación al doctor Marquito. De pronto alguno, ¿y sabe cómo son las mentes después de 2 o 3 traguitos? Salió una voz allá, Mingo, tóquense una marcha. Cógeme esa vaina. Tóquense una marcha. No, eso es locura. Bueno, pero en el fondo es cariño por lo nuestro. Rubén Miranda y yo empezamos a tocar una marcha, no importa la que fuera, Tristes Memorias, Mirne, Los Inmortales, lo que fuera. Y había un compañero que ya falleció, el Ramiro Zambrano, él tocaba acordeón, pero en ese momento ya no iba a tocar el acordeón, sino el timbal. Ahí con el timbal haciendo la percusión. Sí, resulta de que la anécdota te la cuento para mirar que en el Mompocino va impregnado eso, en el alma de Mompocino va impregnado eso. Resulta de que nosotros estábamos tocando de espalda a la cocina. El costeño que se respeta, la parranda la hace cerquita a la cocina. Si eso de olé desde lejos, no, nosotros los costeños nos hacemos cerquita a la cocina donde está, ¿vea? Para uno comer. Y resulta de que nosotros nos estábamos tocando todo. Y la señora de Marquito estaba allá, de frente a nosotros, y nos hacía. O sea que miráramos detrás. Rubén y yo tocando la marcha. Y nos hacía señas. Hizo tanto la seña que Rubén y yo miramos para atrás. 4 mompocinos con una mesa marchando de la cocina para afuera. Eso es maravilloso. Porque realmente refleja el amor que siente uno por las cosas de uno. Y de todos modos, con todo lo que se da a nivel mundial, a nivel nacional, de muchos valores y de muchas melodías, esas melodías están impresas en la mente nuestra, como la salve de la Virgen del Rosario los domingos en octubre. Y esas salves también son obra de Mompocino, por eso te digo que difícilmente, de pronto seguían los grandes valses, pero acá uno no podía pensar en hacer grandes ejecuciones porque uno no tenía grupo para hacer una estructuración de la envergadura de una orquesta sinfónica, pero se defendía uno. Y entonces salían esas melodías bonitas. Bueno, y medio de esas melodías bonitas y de esa estructura, usted con Añoranza Momposina le dio una conformación instrumental bastante particular. Clarinete, me acuerdo yo, saxofón, guitarra. 2 guitarras. Una marcante y otra, o una acompañante y la otra puntera. Correcto. Y las maracas. Esa conformación realmente yo no la he visto en ninguna parte que yo recuerde.
Sí, ¿De dónde le salió esa idea y esa sonoridad particular y hermosa que da esa conformación ya. instrumental? Debió ser que la misma, digamos, influencia momposina, porque es que en determinado momento, a veces que uno se informaba de las cosas que sucedían, no porque uno estuviera metido ahí. Por ejemplo, el caso de Chichi Camacho, de pronto con Chichi Camacho con el saxofón alto, Chicho Zambrano con el clarinete, el maestro Justino con bandola, y había había alguien más. He visto fotos, profe, con flautas traversa esa de 5 llaves. Exacto. Y tiple, guitarra tiple, bandola. Entonces, eso yo lo escuchaba. Yo no podía meterme allá, porque yo era muchachito, yo era un pelado. Pero sí yo escuchaba, y lo que yo escuchaba era eso, las cuerdas, algo de maraca y los vientos. Y me pareció que por ahí era la situación. Y dio resultado. Dio resultado. Bueno, profe, no le quito más tiempo. Gracias por su información, gracias por esas memorias que son de primera mano. Eso no hay que irle a preguntar a alguien que fue amigo de alguien, que fue amigo de alguien. No, aquí tenemos el autor de toda esa obra musical que, a propósito, no hemos hecho mención aquí, pero cuando el profesor Mingo tuvo la idea de crear ese semillero, eran realmente poquitos músicos, no sé cuántos, profe, unos 4 o 5 ya jóvenes, porque sí había adultos bastante, pero jóvenes eran muy pocos. Y hoy vemos... No adultos, mayores. Bueno, mayores de edad. Adultos mayores. Adultos mayores, correcto. Pero si vemos hoy en Semana Santa, que estamos aquí en Monpós, sin mal contados, 100 y pico de músicos. El pico puede estar entre los 20 y los 90. Pero todo eso gracias a la labor que hizo el profesor Mingo. Uno directamente, entre esos yo, directamente de la mano de él en el aula de clases, y otros indirectamente, porque de todas maneras ellos también escucharon algún día el sonido de un instrumento, de una trompeta, de un saxofón, de un clarinete, y lo que dice el alma, profe, porque eso viene del alma. Uno nunca dice, yo voy a ser, el artista no dice, no, yo voy a ser músico, o yo voy a ser clarinetista, no, sino que uno escucha ese instrumento y hay algo que le enamora a uno y va uno buscando el camino de aprender ese instrumento. Por lo menos así me pasó a mí, y gracias a la labor del profesor Domingo Antonio. Y quiero acotarte algo al respecto de los muchachos, que a algunos yo les he dado algunas informaciones, a otros les he dado más informaciones. Hay un elemento clave en Monpós respecto de realizarse como músico, y sobre todo de viento de los jóvenes. Si hay algo que aspira a ser el muchacho o la niña que coge un clarinete, una trompeta, un bajo, es tocar Semana Santa. Es como si fuera la realización de algo que él quisiera o tuvo en mente desde antes de comenzar a poner el instrumento. Entonces yo pienso que en ese sentido hay elementos valiosos de aprecio a esas manifestaciones. Bueno, profe, mil gracias, profe, gracias por este tiempo. No, gracias a mí. Gracias de antemano por toda su labor, gracias a Dios por dárnoslo a nosotros que naciera aquí en Monpós. De verdad se hubiera perdido mucha información que hoy, pues por cuestiones de tiempo no las ponemos, pero el maestro, hay cantidades de marchas recuperadas que estaban perdidas debajo de algún colchón, que estaban allá en algún saco guardadas, que estaban en la mente de alguien que ya hoy no está aquí, y el profesor se dedicó nota por nota a sacar esa melodía de la mente de ese músico antecesor, la plasmó en una partitura, y hoy estamos interpretando eso, profe. Gracias, profe, gracias. Muy amable nuevamente. Bueno, gracias. Nos vemos hasta la próxima oportunidad.